Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser, Saber y Hacer. Hoy un tema que yo ya tenía programado desde hace mucho y se fue postergando porque también pues, las cosas suceden cuando tienen que suceder y encontrar a la persona adecuada que requiere hablar el tema. Hoy, chamanismo como integración. Y para hablar del tema le doy la bienvenida aquí en la cabina a Jackson Correia. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, Jackson. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad. Pues aquí, mira, qué tema, el chamanismo y todo lo que abarca chamanismo, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy interesante porque trabaja mucho el proceso energético que luego no trabajamos a esta profundidad como lo hace el chamanismo, principalmente en el trabajo con las plantas, por ejemplo, en el trabajo con la conexión con la naturaleza, donde sentimos mucho más en contacto con los elementales. Fíjate que esta saga de programas en abordar un tema en específico, en este caso el chamanismo, hay desconocimiento principalmente aquí con la audiencia y en estos tiempos, valga la redundancia, principalmente los citadinos, los que vivimos en ciudades, desconocen mucho el término chamanismo. Entonces, pues me gustaría que empezáramos, que nos explicaras, nos dijeras de dónde viene esa palabra y qué significa chamanismo. Esta palabra hay en el alemán y hay también en el ruso y significa el que sabe. Entonces, el chamán está asociado con esta persona que hace el trabajo ceremonial muy relacionado con todo el tema indígena y con todo el tema que está relacionado con la naturaleza. Entonces es una conexión con la espiritualidad a través de la naturaleza, donde se manifiesta a un nivel muy profundo a través de los pueblos indígenas. Entonces está toda la cosmovisión inca con los Quero de Perú, está toda la cosmovisión del Camino Rojo, y de los Lakota en Estados Unidos, está toda la cosmovisión de los toltecas aquí en México también con el Camino Rojo. Entonces hay muchas cosmovisiones distintas. Hay el trabajo con las plantas sagradas, que es diferente también que lo hacen los huicholes. Hay el trabajo también con la ayahuasca, que lo hacen también los Quero en Perú, y ahora ya hay muchos otros maestros que también están dando esta medicina que ya son occidentales y que también se llama de otro nombre como Yagé, entonces, que se da ahí en Colombia. Entonces hay muchas facetas distintas, ¿no? En Rusia hay un chamanismo que también es diferente, que se practica allá también, pero se usa mucho esta palabra como para dirigirse al chamanismo sin saber que muchas veces las personas hablan, ¿qué tipo de espiritualidad tú practicas? Pues yo estoy en el Camino Rojo. Y eso es lo que más o menos sería el chamanismo, pero realmente el Camino Rojo tiene su propia cosmovisión. Toda la cosmovisión de los Quero tiene otra cosmovisión también diferente, pero son cosmovisiones que son muy interesantes. Ahorita también está lo del neo-chamanismo, que es como la integración de todas esas herramientas y la construcción de nuevas herramientas a partir de estas y otras. Entonces hay gente que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un cuate en Australia que hace trabajo de respiración con cacao, que también se da mucho ahorita las ceremonias de cacao, y con meditación. Entonces es como un trabajo también de chamanismo, porque es un trabajo energético. Trabajas con el cuerpo energético, trabajas con el cuerpo emocional, trabajas con el cuerpo mental y llevas a la persona a este proceso de entendimiento a través de alguno de esos procesos. Entonces incluso hay como una discusión en el chamanismo sobre la apropiación de tradiciones originales por el neo-chamanismo, aunque todo indica que mucho de la transformación a través de este nuevo neo-chamanismo pasan dos corrientes: aquellos que realmente no toman en cuenta la profundidad y el respeto a las antiguas tradiciones como las que te mencioné, y las personas que realmente hacen un profundo trabajo de integración y tienen diferentes maestros en diferentes áreas donde manifiestan ese conocimiento. Entonces tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja con la medicina, que da ayahuasca. No voy a mencionar el nombre porque
no le gusta que mencione su nombre, pero él trabaja profundamente el budismo y tiene muchos maestros de budismo y se va constantemente de viaje para este trabajo en Asia, y también trabaja profundamente la ayahuasca, aparte de otras herramientas, hace artes marciales, toma clases conmigo, por ejemplo, entonces yo le doy la parte de respiración, artes marciales, incluso practicamos el método de inmersión en hielo, o sea, hay muchas cosas interesantes ahora para probar y adicionar para ver cómo tu psique, tu cuerpo, tus emociones y tu ser se manifiestan a través de estas diferentes formas donde recibes información, donde recibes energía, donde recibes una profundidad de tu proceso emocional. Pues ahorita lo que estás mencionando, el chamanismo no tiene zona geográfica, puede haber florecido o brotado en cualquier parte del mundo. Sí. En África hay chamanismo, me imagino. También porque se dice que nuestro conocimiento limitado lo ubicamos en un rango solamente, o si es un brujo, un hechicero, un mago, pero es todo eso. Hay mucha satanización del tema. Hay un investigador, arqueólogo, que descubrió que los primeros iniciadores de toda esta cosmovisión fueron los Nephilims, que son los antiguos alienígenas que vinieron y dejaron aquí toda la información y el cambio genético de nosotros para la manifestación de un nuevo ser consciente. Entonces ahí viene todo el tema de Zacarías Sitchin, por ejemplo, donde él habla sobre sus libros de eso. Y este arqueólogo descubrió a través de fotografías aéreas 150,000 minas de oro en África, y descubrió que los africanos tenían esas minas hechas con las mismas alineaciones planetarias que las pirámides. Entonces eran minas, todas estaban construidas de una forma donde el lugar era una aldea, era una mina, pero también era un lugar de conexión espiritual y astrológica, así como de procesos energéticos. Tanto que hicieron la medición de estos restos arqueológicos, que son como pequeños muritos que tienen no más que 1 metro de altura en África, y se dieron cuenta que tenían mucha energía ahí. Y está también toda la comparación de las estatuas olmecas, que tienen caras que son muy parecidas a las caras de los de África. Ajá, sí. ¿No? Entonces ahí hay mucha origen, ¿no? Sí, los rasgos raciales. Exacto, mucho trabajo con los africanos a través de este proceso que viene de generaciones y generaciones. Entonces, mucho del tema es entender que hay mucha profundidad de una intención muy positiva, espiritual y pura en muchos trabajadores que trabajan con el chamanismo, pero también hay otros que no. Como en todo hay dualidad. Incluso en otras religiones del planeta hay personas que están viviendo esta dualidad, y constantemente la gente está como hablando de esas personas que no son congruentes con su proceso de vivencia espiritual, energética, emocional, incluso sexual. Estamos hablando que el chamanismo es ancestral, arcaico, ¿no? Porque se dice la palabra arcaico, de muy, muy, muy antiguo. Platicábamos en una llamada previa que tuvimos que quizá desde que el hombre pisó la tierra y empezó a tener relación con su entorno, ¿no? Principalmente con la naturaleza. Pero pues ya vemos con lo que nos dices que es conocimiento. Sí. Que es sabiduría. Aquí de repente lo que más ubica a la gente en México, regiones, es como curandero, el sí. que cura con hierbitas. Sí. Entonces no es tan así, ¿no? ¿Hay alguna conexión de chamanes en el mundo a través del tiempo que se conecten, no sé, a través del astral o de alguna manera? Yo estaba viendo un artículo sobre uno de los chamanes importantes de Perú que da ayahuasca, y él estaba hablando justamente de este proceso de que muchas de las personas no hacen un trabajo serio en el astral, y él estaba hablando sobre todos los viajes astrales que él hace a otros planetas
para recibir información de alienígenas evolucionados en otros planetas, para ayudar a que él pueda trabajar en sus ceremonias y canalizar esas energías de sanación en sus ceremonias de ayahuasca. Entonces el chamanismo lo que hace a través de este trabajo con las plantas, que también hay trabajos energéticos como lo hacen los cueros, que es también trabajo a través de los chakras, es abrir exponencialmente esos centros energéticos para tu sanación. Entonces cuando abres el tercer ojo, pues empiezas a tener sueños psíquicos, sueños proféticos, viajes astrales. En realidad siempre tenemos los viajes astrales, pero no todos somos conscientes que salimos de nuestros cuerpos y vamos a otros planes de conciencia. Y lo que hace el chamán es que es consciente de que sale de su cuerpo, sabe a dónde va, sabe a lo que va, sabe por qué fue, regresa con la información y trata de integrar esta información a su vida. Entonces, en el trabajo con el astral siempre se te da información sobre el proceso que tú tienes que integrar para que no estés viviendo en la sombra. Entonces, si tú estás buscando este proceso de estar en la luz, es un proceso de trabajar con la sombra. Las personas muchas piensan que el trabajo con la luz es practicar el bien. Sí es practicar la virtud, pero es mucho practicar la atención de no caer en procesos negativos que se repiten y causan sufrimiento a nosotros y a nuestras relaciones y a los elementales a nivel energético. Bueno, por lo que ya estás diciendo ahorita, que es precisamente el tema de hoy, el chamanismo como integración, que no está limitado a algo, ¿no?, sino a todas las fuentes de donde pueda obtener conocimiento. ¿Cómo empiezas en el chamanismo? O tu encuentro con el chamanismo, ¿cómo fue más bien? Yo estaba pasando por una situación emocional y física muy difícil. Yo estaba totalmente desconectado de mi familia, de mis amigos, en una situación muy difícil en Estados Unidos. Y me metí profundamente en el budismo Nichiren, que es un budismo que practica un mantra que se llama Nam-myoho Renge Kyo. Y realmente ahí es el poder de la fe, porque si tú crees en el mantra es impresionante. Empezó a cambiar toda mi vida. Yo empecé a traer muchas circunstancias positivas a mi vida, empezaron a pasar las sincronías, yo me quedé en un proceso muy profundo como espectador. Y entonces en este proceso como espectador me empezó a llegar una hermana que se llama Michelle Bouton, que es una organizadora de festivales de música y de sanación y de integración de todas esas raíces y pueblos originarios que practican el chamanismo. Y ella me dio un canto para que yo practicara y empecé a hacer mucho este canto, que en este momento era un canto gregoriano. Y empecé a hacer este canto gregoriano todo el día y empecé a entrar en estados alterados de conciencia con la práctica del budismo Nichiren y con la práctica de este canto. Yo estaba con una pierna rota en el hospital y entonces no podía respirar muy bien por tanta medicina. Entonces empecé a practicar respiraciones naturalmente. Mi ser me dijo, tienes que respirar, y empecé a respirar 4 horas todos los días en la mañana. Y entonces empecé a entender que la vida era integración. No se trataba del budismo Nichiren, no se trataba de los cantos gregorianos, no se trataba solo de la respiración que hoy es como el pranayama, se trataba de que cada cosa de esas me daba un proceso de iluminación diferente. De ahí vine a México y Michelle me invitó a una ceremonia con los del Santo Daime. Y ahí aprendí sobre muchos temas de dualidad, porque vi mucha dualidad, pero vi mucha luz también. Entonces ahí se me manifestó Jesús. Y Jesús me dijo, porque yo estaba enojado por cosas que no estaba yo de acuerdo, porque venía mucho de esta mentalidad cristiana. Entonces juzgaba mucho. Muchos procesos que no iban de acuerdo a lo que yo creía que debe de ser lo correcto. Entonces Jesús me dijo, pues aquí estás para que ejerzas tu compasión y tu amor. Entonces fue como órale, me asenté, sentí tierra en este momento. Y seguí yendo y aprendiendo de ellos un rato. Y de repente vi que Santo Daime. Santo Daime es práctica con ayahuasca. Es la energía de la integración de las energías africanas, que son medio como el candomblé, el umbanda. O sea, hay cantos, ¿no?, para San Jorge, hay cantos para
cantos africanos, para llamar esas energías. Cuando estás trabajando con la ayahuasca, que le llaman el Santo Daime, está también un proceso de integración entre todos los miembros, que es medio como una iglesia. Entonces, medio entre una conciencia cristiana, eso, y la medicina. Entonces es otra integración. Entonces entendí, ok, aquí vengo a aprender otra integración. De ahí Michelle me llevó con los huicholes a trabajar con el jicuri, que es el nombre sagrado del peyote. Y ahí fue otra transformación de mi masculino a un nivel mucho más profundo. Y ahí empecé a asimilar toda esta conciencia, y los procesos psíquicos que yo empecé a tener fue a otro nivel. Y ahí fue como mi despertar, y estuve caminando ya mucho tiempo dentro de estas prácticas que la gente le llama el chamanismo, pero yo lo veo mucho más como la sabiduría de los pueblos originarios. Sí, claro. Bueno, aquí se dice que el peyote es el abuelo. El abuelo, exacto. Y que la ayahuasca es la abuela, ¿no? Así es. Y tuviste toda esa experiencia. En esa experiencia una revelación de algún tipo en el proceso que estabas llevando, y tú ya estabas separado de la cristiandad, apático a la cristiandad, o seguías con la cristiandad y se te reveló Jesús. En ese proceso empecé con esos cantos gregorianos muy lindos. Fue como una reconexión. Porque yo había estado 6 años con los Testigos de Jehová. Ah, caray. Pero leí un libro que se llama El Narcisismo, de Alexander Lowen. Y me di cuenta que estaba ahí por narcisismo y no por amor. Entonces fue un shock para mí. Entré en un proceso de depresión de 1 año, y aparte estuve pensando mucho en el suicidio, de tan programado que estaba mi cerebro. Entonces como que me alejé totalmente del cristianismo. Fue una reconexión con el cristianismo. Y una vez que reconecté, estaba ahí. Es como que esta raíz estaba tan fuerte en mí, que no importa si yo iba al jicuri, no importa si yo iba con la abuela, con la ayahuasca, no importa si yo iba a un temazcal o si yo iba con los sufis, no importa lo que yo hiciera, esta energía estaba constantemente guiándome para que lo viera todo desde un amor cristiano, desde la conciencia crística. Porque yo entendí algo muy sencillo. Lo que yo entendí en todo este proceso de la conciencia crística, que lo fui a descubrir más adelante y confirmar con los libros de Dolores Cannon, es que Jesús dijo algo muy importante: no juzgues. Entonces mucho del dogma cristiano, islámico, judío y de varias religiones, incluso el dogma político o el dogma de lo que yo soy hombre y el hombre tiene que ser de esta forma y la mujer tiene que ser de esta forma, o sea, lo que tiene que ser, lo que debe de ser, esa es la ley, esa es la forma. Las imposiciones nos alejan del amor. Entonces nosotros venimos de un proceso ancestral de vivir años en las leyes. Estamos entrando ahorita en un proceso de integrar las leyes al proceso de integración social. Por eso es que se está dando tanta integración. Claro. A ver, platícame un poquito, si puedes, breve, porque en la llamada que tuvimos me mencionaste muchas cosas en las que has estado. Algo en Japón, algo de Japón. Sí, el budismo Nichiren. Ajá, es ahí, y el Vipassana. Vipassana lo he practicado solo por cuenta propia, pero no he ido al retiro de Vipassana. Pero todas las personas que yo conozco que han hecho Vipassana han tenido como un parteaguas, porque el Vipassana es la liberación de todas tus creencias. Entonces el pensamiento que tuve hace media hora me va a regresar o a los 15 minutos o en 2 horas mientras estoy practicando Vipassana, pero este pensamiento va a regresar con todo un entendimiento diferente. Estoy viendo ya este pensamiento desde otro lugar. Entonces mucho de lo que pasa en procesos religiosos es que no están pasando por procesos femeninos. Esos procesos femeninos son los procesos que te llevan a ir hacia adentro, como ahorita la cuarentena. No estamos en un año del despertar de lo femenino, estamos yendo a nuestro femenino a una forma muy profunda. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos realmente usando este tiempo para ir a la introversión de nosotros
y integrar esta conciencia de diferentes procesos de la vida. Ajá. Entonces, dentro del proceso de ir hacia el proceso oriental, yo me he dedicado más a lo que es toda la conciencia de Paramahansa Yogananda. Me he dedicado mucho a las artes marciales, que también son extraordinario complemento para trabajar esta parte oriental. Me gusta mucho leer todo el tema del taoísmo. También he tomado tantra, entonces cada vez voy tomando más conocimiento de otras cosas para liberarme del proceso del juicio, para no juzgar, para no quedarme en esta laguna del no sé, para no quedarme en la indiferencia, para mostrar un amor activo, para participar, para hacer red, para integrarme a más personas, para ver diferentes partes de mi yo en el colectivo, para saludar a mi otro yo divino en otras personas, en otros procesos que se están dedicando a la espiritualidad, y entonces estas personas pueden sentir que este yo espiritual que ellas están viviendo también lo están encontrando en mí. Hace rato que decías la integración a lo femenino. ¿Qué involucra involucrarse a lo femenino? Porque estamos hablando de energías, ¿no? Energéticamente, la femenina, que va a prevalecer en estos tiempos. Hay muchos procesos importantes para conectar con lo femenino. Lo primero y más importante, sanar a tu madre y a tu abuela en ti. Sanar a toda tu relación ancestral con tu mamá y todo tu linaje femenino. Incluso tratar de descubrir de tus abuelas. Yo lo que he podido llegar más lejos es hasta mi tatarabuela, que descubrí que era partera. Mira. Entonces dije, bueno, a lo mejor de ahí traigo yo esta energía de sanación, que también lo trae mi mamá y también lo traía mi abuela. No lo traía tanto mi bisabuela. Entonces yo voy integrando y aceptando estas energías en mi vida. Esa es una manera de integrar este femenino en mí. Lo otro es ver a la mujer como diosa. Tratar a toda mujer como una diosa. Como tú quieres ser tratado, como te gustaría ser tratado, como Dios te trataría a ti. Verla como lo más sagrado. El tercero es en este proceso abrazar tu vulnerabilidad, abrazar tus emociones, vivir tu proceso emocional, estar más en tus emociones, estar más en conexión con el corazón. La mente sirviendo el corazón y no el corazón sirviendo a la mente. Para que entonces a través de esta intuición estés siempre conectado con el fluir y no con el juicio. Entonces hay varias cosas que puedes hacer para este proceso de conexión con el femenino. Entonces en este proceso es vivir la integración entre la mente, que es el conocimiento, el estudio, sobre todas esas filosofías y esas prácticas, que también es el trabajo del elemento aire con el elemento fuego, con la armonía con el elemento agua y el elemento tierra. Entonces es tratar tu cuerpo, que es tierra, como lo sagrado. Comer buenos alimentos, para que entonces tu percepción sea mejor. Como estudios que dicen que si usas pasta dental que tiene flúor, estás calcificando tu pineal, entonces tu intuición se va a ir. Entonces son varios procesos de validación de este femenino. Conectar con la sexualidad de forma sagrada, conectar con todos los chakras, porque tú puedes tener un conocimiento a tu disposición, pero de repente tú me llegas con un conocimiento y lo siento como que un empujón hacia mí. Entonces de repente puedo sentir que es una imposición o no es para mí este conocimiento en este momento. Pero lo siento así porque mi conexión con mis chakras a un nivel profundo es muy profundo. Entonces, ¿por qué? Porque mis emociones están conectadas con mi proceso mental de análisis. Entonces yo escucho lo que dices, pero sobre todo siento lo que dices, para estar en este proceso de abrazar con amor y con mis emociones todo el proceso intelectual que me estás revelando. Y es también llevar la información, que es todo lo mental, en emociones armónicas hacia los demás, porque hay varios niveles de sensibilidad. Hay personas que son mucho más de fuego, pero hay personas que son de una profunda sensibilidad, como son los cáncer, como son los escorpión, como son los piscis, por ejemplo.
Bueno, también me platicaste que tienes conocimiento de astrología. Sí. Y esto del chamanismo es como integración. Decían que al hacer sus ceremonias o sus ritos, los chamanes que pueden comunicarse con los espíritus. Que espíritu no es lo mismo que un fantasma, ¿verdad? Porque la gente tiene ahí una duda con el espíritu de la montaña, con el espíritu de la naturaleza. Con eso es también una parte femenina, ¿no? Sí, exactamente. Es como lo dice, como lo estábamos comentando sobre las medicinas ancestrales, la abuela, que es la ayahuasca, lo sabemos que llevamos a lo femenino. Y el abuelo, que es el peyote que crece en el desierto donde hay mucha luz, donde está el elemento fuego a todo el tiempo, pues es solar, te lleva hacia afuera, te pone extrovertido. Cuando tú tomas ayahuasca, tú ni quieres tocar a nadie. Es muy profundo el proceso contigo, es muy individual. Y en el jicuri es totalmente diferente, es mucho más hacia afuera. Entonces, conforme tú vas sintiendo esas energías, porque me gusta ya usar la palabra energías, porque te libera de este tema de, es un espíritu, y te libera mucho del tema de satanizar. Claro. Entonces, las energías diferentes que la gente leía, muchos los indígenas dicen el espíritu de la montaña, el espíritu de la tierra, el espíritu del agua. Son como esas energías con las cuales nosotros conectamos y se revelan porque nosotros no las juzgamos. Todo aquello que no juzgamos, no lo bloqueamos y permitimos que entre en nuestro campo energético, y es por eso que asimilamos esta información a un nivel más profundo. Me comentabas, astrológicamente están marcados algunas situaciones que tienen correspondencia con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita con el Pluto en Capricornio y el Saturno en Capricornio, que acaba de pasar, fue el tema del coronavirus. Y es un tema con la naturaleza, el consumo de animales salvajes, que ahorita ya se prohibió en China. Entonces Capricornio en el astrología chamánica es el maestro, es las leyes. Entonces Pluto en Capricornio con Saturno en Capricornio nos está diciendo, estás limitándote y estás aprendiendo la lección del gran maestro chamán, del gran maestro indígena, y te estás conectando con las leyes de la naturaleza para respetarlas y transformar tu ser en este ser maestro y responsable del elemento tierra, que viene a unirse con la naturaleza para el proceso de integración de la conciencia de todos los seres y de todos los planos energéticos, físicos de esta dimensión y de esta Gaia Pachamama. Entonces es muy interesante este proceso. Y este proceso es un proceso de transformación muy fuerte. La última vez que el Pluto estuvo con Saturno en Capricornio fue en 1914, 1944, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ya sabemos históricamente que cuando llega el Pluto con Saturno en Capricornio, va a llegar un cambio fuerte para la humanidad, donde se van a transformar todas las estructuras. Entonces ahorita nada va a volver a estar como antes, porque todas esas personas que estaban en esta vida muy mundana, muy del colectivo, están teniendo que ir hacia adentro y estar con ellas. Países como Perú no puede salir de casa porque hay ley marcial. En México todavía hay una flexibilidad. Gracias a nuestro presidente hay una flexibilidad. Yo pienso que es algo positivo, a pesar de que mucha gente no lo piensa de esta forma, y lo respeto porque yo creo mucho más en el proceso energético. También me cuido, tengo una super alimentación, respeto mi alimentación, soy vegano, tomo hierbas todos los días, hago muchas cosas, pero trato de salir teniendo una cierta distancia y espacio de la gente para conectar con la tierra, porque muchos de nosotros estamos conectados con espacios de roca y piedra, estamos desconectados de las plantas. Entonces también este proceso es una invitación para que todos nosotros, Pluto, transformemos nuestro espacio, que es nodo norte en Cáncer este año, misión de vida es Cáncer, la casa, el espacio.
en esta conciencia de Capricornio, entonces de esta conciencia de tierra. Entonces estoy transformando mi espacio en un espacio natural. ¿Cuántas plantas hay en tu casa? ¿Has hecho de tu casa realmente un lugar verde? Entonces es una oportunidad para hacer de este espacio un espacio más natural. Muy bien, y aparte me comentaste de la cábala hermética. También por ahí sale algo interesante con respecto a estas fechas, sí, estos tiempos. Lo interesante de la cábala hermética es que puedes hacer procesos de ceremonia cabalística, de ceremonia con ángeles, con arcángeles y con nombres de Dios respectivos a cada séfira, que están relacionados a procesos que quieres acelerar para ti en este tiempo y para el planeta. Ahora sí que la intención tiene mucho poder. La intención es lo que origina la oración. Y cuando tú manifiestas una intención, tú estás manifestando una energía. Y así como lo que manifiestas afuera de ti será lo que ha de regresar a ti. Entonces, Júpiter es la céfira de Geset. Entonces es una buena oportunidad para hacer trabajos de Geset, para esta transformación. Es una buena oportunidad para hacer procesos de Saturno, que es el trabajo con el arcángel Zadkiel, el arcángel de la transmutación. Entonces hacer trabajos con la llama violeta, para las personas que no tienen el conocimiento de cómo hacer esas ceremonias de Cábala, hacer un trabajo con la llama violeta para transformar el colectivo en un colectivo más consciente. Pedir a la llama violeta que trabaje a través de mí para que entonces yo me transforme en la conciencia que el colectivo necesita para que todos juntos elevemos el nivel de conciencia. Entonces yo puedo hacer esas ceremonias tanto de Binah como de Júpiter, que es Gesed, Binah es Saturno, para hacer esas transformaciones en mi vida. Y como estoy en un proceso muy individual, también puedo hacer ceremonias de Tiferet, que es la energía del sol, que es el yo soy, para también conectar con eso a nivel más profundo. Entonces este ser sale de reclusión profundamente enriquecido por este Saturno, que es esta disciplina, con Gesed, que es el estudio. Entonces ahorita es un momento para usar esta individualidad para el estudio personal, para la expansión de la conciencia personal, para entonces llevar esta energía afuera de nosotros, y entonces las relaciones que van a venir a nuestra vida ya las vamos a ver con otros ojos, no con los ojos del juicio, pero con los ojos de entender que ahorita las venimos a completar de una forma más enriquecedora, y entender que desde esta compasión podemos dar esta energía o no. Entender también que es importante ya decir no a esas situaciones negativas a las que vivíamos, principalmente para la gente que está viviendo un proceso, algún proceso de adicción, que no es más que un proceso de obsesión, por falta de entendimiento donde poner esta energía que nosotros tenemos, de transformar energéticamente, como lo hace el chamanismo, que funciona muy bien para personas que son adictas, para entonces poder fluir con esas energías de una forma totalmente diferente. Estamos en un tiempo de cambios de paradigma. Exactamente. Me estabas platicando, se me hizo muy interesante. Tenemos muchas etnias en México, y hay chamanismo de acuerdo a estas etnias, pero no ha habido una integración, ¿no?, a través de los años. A diferencia de, por ejemplo, en el Perú, con los queros, que antes no se les conocía, ¿no?, porque viven en las montañas y no bajaban y tenían como sus reglas. Y ellos tienen una ceremonia una vez al año donde hacen una limpieza energética. Uh-huh. Ellos se van 3 días a la montaña, a uno de los apos, que ellos le llaman montañas, a los sagrados apos, porque para ellos este Dios que lo vemos como Jehová tal vez, o como Alá, es un apo, es una de esas montañas. Entonces ellos van a tocar esta montaña como si estuvieran tocando a Dios, este Dios que nosotros quisiéramos tocar como el manto de Jesús, como las manos de Jesús. Entonces lo ven de una forma muy sagrada. Entonces se reúnen todos ahí por 3 días para esta conexión y pedir esta bendición.
Entonces la integración de ellos es muy interesante porque ellos escogen la persona más intachable de toda la comunidad para ser el líder. Una persona que tiene muchos poderes de sanación y que es muy intachable. Y para lo mismo, el de la región entera, del estado. Hay un dicho que dicen que la persona que le ha caído 3 rayos en la vida y ha sobrevivido, esa es la que escogen para ser su líder. Entonces, ellos están buscando eso. Cuando tú buscas poner la gente correcta, y no hablo de correcto en ser mejor, sino la persona que tiene más fluidez en dar y al mismo tiempo se mantiene autosuficiente, independiente y congruente en su proceso, y con su mente libre de juicio, que realmente ayuda a que todos se integren. Yo creo que esas personas son las que necesitan más la comunidad. Entonces eso se parte a partir de nosotros. Por eso es el estudio de todas esas conciencias, para que nosotros podamos ayudar a que nuestras relaciones se den las manos. Es solo de esta forma que vamos a poder hacer el cambio planetario. Cuando realmente digamos, ¿sabes qué? Tengo las ganas de hacer eso. Pues yo también quiero hacerlo contigo. Y no se queda solo en las ganas. No se queda solo en el ahorita. No se queda solo en este impulso. No somos como los cohetes que lanzamos al cielo, llega y explota y cae y desaparece la luz. No, somos soles que despiertan todos los días y salen constantes. Entonces es mantener al yo superior dentro de nosotros. Y para mantener este yo superior dentro de nosotros, necesitamos liberarnos mucho del juicio. No podemos cambiar a todo el mundo, pero cambiando a nosotros tenemos más poder sobre nosotros mismos para poder generar esa transformación más constante. Porque qué positivo es cuando tú te relacionas con una persona y cuando esta persona dice, lo hago y voy, y está ahí. Y dices, wow, otra vez, y otra vez, y otra vez. La gente quiere estar con esta gente. Por eso muchas veces creemos en los políticos, porque dicen, voy a estar ahí. Por eso ahorita hay en el país y muchas partes del planeta como esa tristeza, porque no vemos que las personas estén ahí. No, como decían los tlatoanes tenían que cumplir su palabra. Esos orígenes enriquecedores de México, que mucha gente lo desprestigia, lo sataniza, que tiene una inmensa riqueza. Yo como extranjero que llego aquí, me emociona. Es emocionante sentir esta energía de México. México necesita reconectar con el poder de los tlatoanes, pero ya no reconectar con el poder de los tlatoanes, satanizando ahora la iglesia católica o las iglesias cristianas, pero también abrazar este refinamiento cristiano que tú puedes implementar en tu vida. Incluso una vez yo estaba con un guardián huichol, uno de los abuelos, en una ceremonia, y había uno de esos chicos del Camino Rojo que estaba muy enojado en la ceremonia y muy fuerte con sus cantos, y el abuelo llegó y le dijo, ¿qué es que no tienes a Cristo en tu corazón? O sea, el abuelo estaba dando el ejemplo ahí también de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de esos abuelos que guían la medicina, ellos saben que la luz está en todo. Tú puedes abrazar la luz en todo. Y en esta era de Acuario que nosotros estamos entrando en una era de esto, que los budistas le llaman la era del nuevo Buda, Maitreya. Ya no es solo una persona, no es un Mesías, no es un Buda que va a venir a salvarnos. Es la conciencia búdica colectiva. Ya es el salto a la quinta dimensión. Y de eso tiene que ver las profecías de los mayas, las tormentas solares que estamos teniendo ahorita, como la de este fin de semana con los 15 volcanes que explotaron, los hertz que en 1991 estaba en 7, 8 hertz la frecuencia de la Tierra, y este fin de semana estuvo en 65. Entonces estamos recibiendo la ayuda cósmica. El sistema solar que acaba de entrar en una nube de energía dentro de la galaxia, entonces está pasando. Toda la caída del sistema
negativo en Estados Unidos, político, toda la transformación, no hay coincidencias. El tema es cómo tú vas a ser un agente en este proceso, usando toda la sabiduría y el proceso personal que tú tienes, abrazarlo y llevarlo desde una forma donde, ok, sané mi pasado, sané todo este odio que hay hacia todo este proceso ancestral y ahora soy un nuevo hombre integrado con todo mi proceso sano y me relaciono con mis hermanos y mis hermanas desde este proceso sano en mí, sin juicio, con apertura, con este femenino sano. Y este femenino sano es apertura profunda, en conexión profunda con el corazón, la mente, la sabiduría, sirviendo para conectar corazones. Sobre todo, bueno, que estabas mencionando a los tlatoanis, a los antiguos habitantes de aquí, que tenían esas culturas, esa comunión con la naturaleza, ese respeto a ir creciendo, a ir evolucionando, pero integrados a la naturaleza. Creo que requerimos, y el chamanismo viene a recordarnos eso, de que los nuevos gobiernos, las nuevas civilizaciones, requerimos integrarnos a la naturaleza nuevamente para cambiar esto que le llaman el cambio climático, para frenarlo de alguna manera o transformarlo. Sí, de lo más importante que podemos hacer ahorita, por favor, ponlo como prioridad, llena tu casa de plantas. Es que eso lo tiene que hacer el gobierno. No esperes a que el gobierno te vaya a salvar. Tú sé el rey que quieres ver en los demás. Tú sé la reina que quieres ver en los demás. Sélo tú. Responsabilízate de la luz que tú quieres ver en los demás, trayéndola a ti en total integridad con los elementales. Tú sé el que va a manifestar. Tú sé un activista de la naturaleza, del elemento tierra. Tú sé un activista del agua y ya no uses alimentos que no sean agua, que no sean natural. Tú sé un activista del aire donde tú ya no contaminas. Tú sé un activista de no tener un consumismo inconsciente. Nosotros vamos a un consumismo inconsciente porque inconscientemente creemos que es a través de la imagen que logramos abrir camino, logramos conectar con los demás. Pero las personas que realmente están en un profundo amor se conectan desde el corazón, así como se conectan con la mirada, así como mantienen esta mirada. Y muchos de nosotros hemos dejado de ver a los ojos de las personas porque no sabemos hacer con que lo que vemos del otro lado. De repente vemos luz y wow, pero también vemos sombras y no sabemos qué hacer con las sombras que vemos. O tenemos vergüenza de mostrarnos como somos, por tener miedo a ser juzgados, por tener miedo a andar en la vulnerabilidad, como es el proceso de muchos hombres que no. El hombre tiene que ser el fuerte. Fuerte, sí, pero quiero ver que seas fuerte dentro de tu vulnerabilidad. Quiero ver que seas fuerte también dentro de tu femenino. Eso es ser un hombre integrado y realmente fuerte. ¿Es fácil? No, no es fácil. No lo puedes lograr tal vez de un día para el otro. Porque luego la gente llega y me dice, no, es que eso que me dices es muy difícil, la cábala. Cuando yo llegué también se me hizo complicado el primer día, pero después de 5 años, ¿qué pasa si practicas lo mismo todos los días? Pues te vuelves un maestro. Hay pruebas que si practicas algo 4000 veces o algo así, te vuelves un maestro de eso. Aquí es solo práctica. No es hacer el gran milagro de un día para el otro. Es el sendero, no es la meta. Es el sendero el que te vas descubriendo. Es el camino donde tú te vas acompañando en conexión con el yo superior. Es darte cuenta cuando el yo superior no está en tu cuerpo. Eso es poquito a poquito. Y agarrar la información, como dice el dicho, no ves el mensajero, ve el mensaje. No veas el punto negro en la hoja blanca, agárrate todo lo blanco, deja el punto negro ahí. ¿Sí? Si ese punto negro te molesta, pues agarra algo de lo blanco. Si es algo que no va contigo bien, pero, o sea, refínate. Permítete, date la oportunidad, descúbrete. Yo cuando me metí en lugares de oscuridad en mi vida, sentí miedo, pero no perdí la esperanza. Ese es el camino del guerrero. El camino del amor es no perder la esperanza.
¿no? Como dice la palabra, aunque 1000 caigan a mi derecha y 10,000 a mi alrededor, yo sé que tú estás conmigo. No se trata de que el otro esté conmigo, se trata de que yo esté con la divinidad en mí, sea chamanismo, sea sufismo, sea lo que sea. Ábrete a ayudar al otro, ábrete a honrar tu sincronía. Cada sincronía es un proceso de honor. Se te está honrando en cada sincronía. Así como ahorita yo te vengo a honrar a ti y vengo a honrar a aquellos que me escuchan. No porque busco el honor para mí, porque busco tener conexión con el que está enfrente de mí. Porque ya quiero vivir más en mi femenino, quiero vivir más en el amor, en esas emociones placenteras de las que hablan el Tantra, por ejemplo. Muy bien, hoy el tema chamanismo como integración, nos has mencionado diferentes técnicas, diferentes filosofías, diferentes culturas, y que todo se puede integrar, sí. De que todo te va ayudando. Hablaste de los chakras, ¿no? De cómo lo percibías al integrarlo en ti, cómo lo recibías energéticamente en tu cuerpo. Estamos en una era de cambio de paradigmas. Mencionaste también astrológicamente que Plutón está en un posicionamiento que resulta que era el mismo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y curiosamente ahorita estamos en ese. Viene todavía cosas fuertes para el planeta, para la conciencia de las personas. Sí, en 2024, final de 2023 creo y principio de 2024, vamos a tener un eclipse de sol en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, como dice mi maestro de astrología, pues la recomendación de él es que empieces por aprender inglés. Porque viene una fusión con Estados Unidos a un nivel más fuerte, viene un compromiso de conciencia. ¿Qué va a pasar? No sabemos todavía, pero va a pasar algún proceso profundo ahí. Tanto que va a entrar también el Saturno el Plutón en Acuario y va a estar ahí hasta 2044. Plutón es la transformación y la muerte, Acuario es la comunidad. Entonces la comunidad tiene que transformarse. Entonces viene este eclipse en Plutón en Acuario en la frontera de Estados Unidos, que va a traer ahí un cambio importante de transformación de la conciencia de cómo la comunidad de México se está relacionando con la comunidad de Estados Unidos y viceversa. Entonces viene más proceso. Entonces yo recomiendo, apréndete lo básico de astrología. Está muy interesante todo lo que viene. Y el próximo año viene Júpiter en Acuario, con Saturno en Acuario. Entonces Júpiter es la maestría. Entonces todos nosotros vamos a llegar a un nivel de maestría, de compartir estas nuevas cosas que son de la conciencia, de la unidad de las comunidades. Acuario es los grupos. Ahorita se van a formar los grupos, se van a formar las nuevas familias planetarias que se van a ayudar como conjuntos de células conscientes, que es toda esta conciencia de quinta dimensión. Pues estamos llegando al final del tema de hoy, chamanismo como integración. Me gustaría si nos pudieras decir algo, algún mensaje con respecto al chamanismo para todas las personas que nos estuvieron siguiendo. En primer lugar, mucha gente dice, quiero probar ayahuasca, ¿no? Quiero probar las plantas. Las plantas de poder. Las plantas de poder. En primer lugar, escucha tu corazón, porque lo que es tu proceso no es el proceso de los demás. Segundo lugar, respétalo con una gran profundidad, porque es de mucho respeto el proceso energético que es profundo, que se vive ahí y es muy espiritual, profundamente espiritual. Tercero, busca un buen guía, busca un buen maestro, un maestro recomendado por mucha gente, una persona intachable. Si quieren recomendación, les puedo dar recomendación a la gente que quiera buscarme con quién ir. Tercero, busca vivenciar el proceso de una forma evolutiva. Primero vete a un temazcal. Después, si quieres, prueba el hickory. Después ya te vas por la ayahuasca, que es algo mucho más fuerte. ¿Sí? Y sobre todo, haz un proceso de integración. Ponte a vete con una terapeuta, una psicóloga. O vete con tu psiquiatra.
Ve si realmente puedes tomar eso. A lo mejor no es para ti, a lo mejor lo tuyo es vipassana, a lo mejor lo tuyo es meditación trascendental, a lo mejor lo tuyo es pintar, pero sobre todo no juzgues, porque ahí en el chamanismo hay gente que está haciendo muy bien y hay gente que está siendo sanada profundamente de enfermedades muy fuertes que muchos otros doctores no sanan, así como también hay dualidad. Entonces es trabajar el ser como integración. No es solo lo que el chamán hace, siente al chamán, siente a la chamán. Cómo vive este chamán en su diálogo, cómo vive en su acción. Y es traer esta integridad a tu vida también. Pero sobre todo profundiza. Que tu vida no sea solo ir a una ceremonia y después regresar a la vida normal como un escape, sino realmente transforma tu vida. Ponte a hacer trabajo de sombra, por ejemplo, que es un trabajo importantísimo para la gente que trabaja con el chamanismo, porque en el chamanismo trabajas mucho la sombra. Estudia sobre los grandes maestros de la psicología, estudia sobre las diferentes cosmovisiones, sobre la mente, sobre diferentes filósofos que hablan de la conciencia, como Ken Wilber, por ejemplo. Hay tanto que aprender. Adiciónalo a otro proceso creativo. Ponte a escribir, ponte a pintar, ponte a esculpir. O sea, adiciona un proceso para que también esta energía que estás manifestando a través de ti, lo transformes. Direcciónalo al baile, direcciónalo al yoga, direcciónalo al ejercicio. Direcciona esta energía a un trabajo comunitario. Direcciona esta energía a hacer un bien por la tierra. Esa es mi recomendación. Pues muchas gracias, Jackson. Llegamos al final del programa. Esto fue Chamanismo como Integración. Jackson Correia.